Hoy, después de mucho tiempo de calor intenso, puedo ponerme mi chaqueta, ya era hora. Hola minasan, bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo la comparativa entre el capítulo número 3 de Shingeki no Kyojin y su manga. Sí, para todos los que vais a volver a repetirme que Hajime Isayama participa en la adaptación de este anime, lo sé. Lo dije desde el primer capítulo, así que para todos aquellos que ibais a escribir de nuevo Umaru, pero es Hajime Isayama quien hace los cambios. I know it. Pero el objetivo de estos vídeos es justamente eso, ver la diferencia entre manga y anime y qué adaptación y qué decisiones han tomado respecto a esta nueva versión, podemos llamarlo así, de la historia de Shingeki no Kyojin. Obviamente sí, el autor es el que está tomando las decisiones, pero es interesante comparar la historia original a cómo ha preferido adaptarla en esta ocasión. Porque como ya aclaré desde el primer vídeo, el propio autor dijo que no estaba demasiado conforme con cómo había quedado la historia y prefería hacer ciertos cambios, los cuales estamos viendo ahora mismo. Como siempre recuerdo que es totalmente respetable la gente que no quiera comprar el manga y el anime, pero es igualmente respetable los que sí queremos hacerlo. La verdad es que este capítulo no me ha gustado demasiado cómo ha sido adaptado, pero antes de que saquéis conclusiones precipitadas os invito a ver el vídeo para que sepáis por qué pienso que no ha sido el mejor capítulo. De momento seguimos estancados en el tomo 13, 14 y 15 del manga, así que bueno, sin más dilación, comencemos. En este caso, como no hemos visto en el capítulo 1 y 2, empiezo directamente desde el opening. Y lo siguiente que vemos es a Historia contando a los demás su pasado mientras todos están sentados comiendo. Esto lo vemos en el capítulo 52 del manga, en el tomo 13, aquí empieza a contarlo. Y pues eso mismo, empieza a contar su pasado, cómo se crió en una granja al norte del Muro María. En el manga realmente no está al norte del Muro María, sino al norte del Muro Shina, como podemos ver aquí. Cuenta cómo ella trabajaba todos los días en la granja y hacía muchísimas tareas, que convivía con su madre pero ella realmente se pasaba todo el día leyendo y no hacía absolutamente nada en la granja, pero que de noche se vestía muy elegante y se iba en carruaje a la ciudad. También relata lo sola que se sentía respecto a las madres reflejadas en los libros que su propia madre leía, esas madres cariñosas que daban amor a sus hijas, cosa que ella nunca había recibido. Lo que hace que ella haga un experimento con su propia madre y es intentar abrazarla. Pero a ese gesto de cariño su madre le contesta con un empujón, haciéndola sangrar incluso de la nariz, pero ella realmente está contenta porque es el primer gesto que su madre hace hacia ella. Pero acompaña ese mismo gesto con una frase bastante horrible, aunque sea la primera que le dirige, y es: si tuviera valor de matarla. La verdad es bastante dura esa frase, pero recordemos que Historia no dejaba de ser una niña en ese entonces y para ella era más importante la atención de su madre que realmente el valor de esas palabras. Y también como justo después de ese momento, de ese suceso con su madre, del momento de afecto, pues esta se va de la granja a vivir a otro sitio. Esto en el manga es bastante similar, pero respecto al manga hay ciertos detalles que no han adaptado y me parecen curiosos, como por ejemplo este de aquí, y es que los niños de alrededor de las demás granjas le tiraban piedras a Historia y que aunque nadie le había prohibido salir de la granja, pues ella nunca salía. Además vemos por aquí también estas escenas donde vemos como cuando la madre de Historia se va de la granja, pues se da cuenta que el resto de personal y sus propios abuelos es como que la odian y desprecian el mero hecho de su existencia, de que ella esté viva. Pero un día, 5 años antes, vemos como de repente aparece un hombre delante de Historia y se presenta como Rodrace, el hombre dueño de esas tierras y su padre. Y viendo además cómo a ese hombre le acompañaba su propia madre y la veía por primera vez asustada. Vemos cómo los tres salen a la calle y son rodeados por la policía militar, entre ellos Kenny. La madre de Historia da un alarido pero la atrapan y en ese momento niega ser la madre de Historia. En ese momento Kenny pregunta a Rodri si tiene algún tipo de relación con esa mujer y niña y este suelta la mano de Historia y dice que no tiene nada que ver. Pero igualmente matan a la madre de Historia delante de sus ojos, escuchando además como últimas palabras una horrible frase que es: si no hubieses nacido. Justo después Kenny se dirige a matar a Historia, pero Rodrace lo detiene y le dice que a partir de ese momento va a vivir sin llamar la atención y bajo el nombre de Krista Lenz. En ese momento es cuando nace la identidad de Krista Lenz.
Vemos como el anime hace un zoom al libro que lleva Historia en la mano, que en este momento está en el suelo, y recordemos que anteriormente vimos como Historia en el manga decía que se había visto obligada a interpretar un papel como Crystal Lens, puede ser una referencia al libro. En el manga vemos que transcurre prácticamente igual. Aquí vemos a Kenny matando a la madre de Historia de la misma forma. Recordemos que en el anterior capítulo vemos como Sanes confiesa que en su día, aparte de matar a muchas personas, también mataron a una prostituta que vivía en una granja. Y sí, era la madre de Historia. Este tomo 13 no lo vuelven a coger para este capítulo número 3, y aquí se guarda todavía mucha historia de Historia, valga la redundancia, pero la verdad es que lo han dejado de lado. Seguramente me hago una idea de cómo van a adaptarlo para el capítulo número 4, pero siento que podían haber contado bastante más de lo que hay aquí dentro. Volviendo del flashback, vemos la escena de Road Race abrazando a Historia, que corresponde a la última página del tomo 14. Se disculpa por todo lo que ha pasado y por lo que pasó en el pasado, que ha estado pensando acerca de ello durante mucho tiempo, y que ella es la clave para hacer un cambio radical y que van a ir donde comenzó todo. Esto realmente en el manga como tal no sale, simplemente aquí se disculpa con ella, pero se dan a entender ciertas cosas que más adelante se van a ver. Vemos a Sane salir de la habitación donde estaban torturándolo Hange y Levi y entra en una especie de celda donde está su compañero. En este momento entra en cólera e intenta estrangularle, diciéndole que es un traidor, que ha traicionado a su rey y que obviamente no ha seguido el código y todo eso. Pero su compañero, cuyo nombre ahora no recuerdo, le dice que realmente es él, Sanes, quien ha traicionado al rey, ya que a él le obligaron a leer un guión a punta de cuchillo. Así que Sanes se derrumba dándose cuenta de que ha contado absolutamente todo y que él mismo es el traidor. Aquí vemos como Hange le explica lo de la trampa, que se la comió con patatas, y vemos cómo llaman demonio a Hange y ella dice que sí, están en lo cierto, pero seguramente Nick pensó lo mismo de ellos. Recordemos que ellos torturaron hasta matarlo al padre Nick para poder saber hasta qué punto o cuánta información les había dado a los demás respecto a la muralla. En este momento Sanes dedica como una última frase a Hange antes de que se vaya y le dice que esto no va a terminar porque cada vez que uno termina o uno lo deja, alguien va a sustituirle. En el manga es un poco extraño porque la frase es similar, le dice quizás haya turnos para este papel, aunque lo dejes, enseguida vendrá alguien a interpretar ese papel en tu lugar, pero esta última frase es un poquito diferente y dice no es de extrañar que no desaparezcáis de este mundo. Ánimo, Hange. En este momento es como que se lo está diciendo a Hange, pero en el anime se lo está diciendo a sí mismo, como hablando desde el punto de vista de la policía militar. Es un poco extraño y no sé por qué han hecho ese cambio. No sé si será problema de traducción, decírmelo en comentarios, pero me parece un poquito extraño. Solo cambiar la persona puede significar muchas cosas. Hange sube enfadada y frustrada y le pega una patada a una mesa, destrozándola ante la atenta mirada de Levi. Hange le dice que era porque había una cucaracha y Levi dice que seguramente esté destruida con el patadón que la metió a la mesa, terminando de recordar a Hange que le cuente eso a los demás. En el manga es parecido pero no es exactamente igual porque la persona que ve a Hange meterle la hostia del siglo es Eren y no Levi. Escena en la historia original donde hila el momento en el que Eren entrega el papel a Hange, donde narra la conversación entre Ymir y Beltort y todos los datos que saca de ello. Datos que vimos como Hange entregó a Erwin en el capítulo anterior del anime. Volviendo al anime vemos como Hange les va a contar eso a los demás y son los datos que tiene gracias a Eren, los datos que sacaron de la conversación de Ymir y Beltort y las suposiciones que la propia Hange ha hecho al respecto. Que como ya os adelanté en el anterior capítulo, es el tema de cómo controla la titanización, por qué van a querer comerse a Eren. Minasa, desgraciadamente la cámara me perdió este clip, pero os voy a hacer en voice of esta parte y luego ya continúo normal. Después de que Hange les contara todo a los demás, Levi dice que tiene que ir a las tierras de Road Race, pero Hange dice que tiene que ir primero a donde Erwin para contarle todo. Levi dice que vale, pero que se encontrarán en el lugar acordado. Sin contar demasiado del manga, en este punto ellos no saben dónde están Eren e Historia y tienen que sacárselo a cierta persona. Consiguiendo gracias a otros medios saber una posible ubicación, vamos a la habitación de Erwin y vemos cómo lo visita el comandante Pixis. En ese encuentro hablan de querer derrocar al gobierno para poder recuperar el Muro María. Esto ocurre al principio del tomo 14. Pero Erwin plantea un derrocamiento sin utilizar armas, y para poder explicarlo, este le cuenta a Pixis su pasado y el pasado de su padre.
De repente aparece Hange totalmente exaltada, interrumpiendo ese momento y sin dejarnos escuchar la historia del pasado de Erwin y su padre, y confirma que la familia Reis es la verdadera familia real. En ese momento, Erwin desvela su plan y es hacer de Historia la nueva reina. Pixie se une al plan, pero le recuerda a Erwin que realmente no es él quien decide qué se lleva a cabo y qué no. Esta parte realmente en el manga es muy extraña porque ocupa más de 12 páginas, aparte del obvio pasado de Erwin, que más adelante saldrá en el anime, ahora lo vemos. Conocemos un montón de cosas más que han recortado y que podían haber añadido para conocer mejor el presente de la muralla y por qué son las cosas así. Erwin cuenta después a Hange que ha estado analizando a la familia de los Reis y que ha encontrado cierto suceso. Pero otro compañero le avisa a Erwin de que lo están buscando, ya que están acusando a alguien de la Legión de asesinato. Realmente en el manga, Erwin no ha investigado para nada a la familia Reis. La realidad es que hay una escuadra escondida en las tierras de los Reis buscando información, los cuales han encontrado una posible respuesta muy importante, que le entrega Erwin a Hange. Y en esa respuesta muy importante también se encuentra la posible ubicación de Eren e Historia. Ante la llamada de la policía militar, Erwin nombra como próximo comandante a Hange. En el manga el nombramiento de Hange como comandante es igual, pero en el manga remata con un detalle y es que ella pregunta qué pasa con los acuerdos que ha hecho con Pixies y Erwin dice que todo acuerdo con Pixies ha quedado roto. Realmente esto está unido con lo que vimos en el anterior capítulo cuando Hange va a hablar con Erwin sobre lo que ha recordado Eren, pero en el anime se limitan a hacer que Hange vaya tropecientas mil veces a ver a Erwin, cosa que a mí se me hace bastante repetitivo porque como son escenas que ocurren en la habitación de Erwin hacen que se corte varias veces y haya como diferentes escenas cuando corresponden todas más o menos a la misma. Vemos como Erwin se acerca y se ve como Timo Reeves está en el suelo muerto. Y en ese momento uno de la policía militar acusa a Erwin y a la Legión de no querer ceder los poderes de Eren al gobierno y al rey, y callando con la muerte a Timo Reis para que este no cuente nada al respecto ya que estaba implicado en la causa. Erwin afirma que esa historia inventada es muy buena y todo eso, pero obviamente que no es verdad. Pero igualmente la policía militar los acusa y hace que arresten a todas las personas de la Legión. En el manga es bastante parecido, pero en vez de arrestar a todos los de la Legión, los suspenden de sus actividades y les dicen que tienen que reunirse todos para obviamente demostrar su inocencia. Vemos como Kenny está observando a todos los apresados desde un alto y piensa como Reeves tiene que sentirse obviamente feliz porque ha sido de utilidad para apresar a todos. Se están llevando a Erwin, pero este se da la vuelta y se acerca a la familia de Timo Reeves y les dice que este había impedido la evacuación de Trost cuando ocurrió toda la catástrofe, pero que realmente en este momento, cuando estaba toda la pobreza y todos los problemas, que fue de mucha utilidad y ayudó mucho al pueblo, por lo que iba a hacer justicia por él y por su muerte. Lo de Kenny no está porque, como digo, no apresan a los de la Legión, pero sí que está lo de Erwin. Se llevan a Erwin preso en un carruaje y en este punto es cuando nos cuentan el pasado de Erwin y su padre, lo que le contó a Pixies. Cuenta como su padre era profesor de historia en su colegio, pero como él, Erwin, tenía mucha curiosidad, le preguntó de más. Entonces su padre, en la privacidad de su casa, le contó un montón de cosas acerca del muro. Pero Erwin, en su inocencia y en su necesidad de llamar la atención y que todo el mundo conociera cuánto sabía del muro, se lo fue contando a sus compañeros de clase. Ese conocimiento llegó a la policía militar, lo cual hizo que interrogaran a Erwin y un día más tarde su padre apareció fallecido en circunstancias misteriosas en una ciudad lejana. Cosa que hace que sí, que la policía militar mató al padre de Erwin por saber demasiado. Este caso se relaciona con el caso de la madre de Historia contado por Sanes cuando le estaban torturando. En el manga, justo antes de que Erwin cuente todo este pasado acerca de su padre y todo eso, cuenta como hace 107 años el rey prohibió el tener interés por lo que hay más allá de la muralla. Pero igual que se ve en el anime, Erwin recalca que realmente hace 107 años muy probablemente el rey modificó los recuerdos del pueblo para poder manipularles y gobernar mejor sobre ellos. Sigue contando cómo la policía militar mató a su padre por su propio beneficio porque sabía demasiado y que ahora mismo su única aspiración es demostrar que lo que su padre creía es cierto. La policía militar se encarga de que se difunda la voz de que la Legión ha asesinado a un civil, haciendo que todo el mundo se asuste y que tenga miedo. Entre esas personas se ocultan Jin, Mikasa y Armin, que llevan la noticia a los demás.
Comentan que han estado vigilando las montañas, que hay controles, pero Levi dice que ellos van en carruaje y tardan un día en llegar, por lo que tienen que trazar un plan para poder llegar a su objetivo. Pero en ese momento escuchan un ruido de gente que se les acerca. La escena final puede corresponder al capítulo 59 del tomo 15 del manga. No os voy a mostrar demasiado porque puede ser spoiler, pero puede ir un poquito por ahí la historia. Y sinceramente, viendo el avance del siguiente capítulo, no sé cómo lo van a hilar, porque se han saltado un montón de cosas que ahora tienen que hilar de forma muy diferente porque la historia perdería mucha coherencia, por lo que habrá que ver cómo adaptan el capítulo 4. Sinceramente, este capítulo no me ha gustado demasiado como lo han llevado. No me malinterpretéis, no es por la falta de acción ni mucho menos, este capítulo no lo necesitaba. Pero hay muchísima información que la han cambiado de forma muy extraña, se han saltado un montón de cosas, el pasado de historia aún no se ha contado del todo y la verdad es que están dejando muchísimas cosas por el camino. Obviamente el tema de los comerciantes y todo eso que se salta en el anime y por lo que veo lo van a dejar de lado, me parece correcto porque es muchísima información innecesaria en este punto de la historia, pero hay otras cosas que no son innecesarias. Hay partes del pasado de historia que me hago una idea de cómo lo pueden hilar en el capítulo número 4, pero hay otras partes un poco confusas. Ya os digo, el tema de descubrir dónde están Eren e Historia en el anime parece que se da por hecho dónde están, que ya lo saben, pero en el manga no es así y hay ciertas escenas que corresponden a esos momentos que seguramente aparezcan en el capítulo número 4, por lo que sinceramente no sé qué va a pasar ni cómo lo van a hilar. Siento que el anime está avanzando de forma un tanto lenta porque han empezado desde el tomo 13 y siguen aún rescatando información de este tomo 13 porque no terminan de contar todo lo que necesitan contar. Como digo, no pido una adaptación 100% fiel, pero hay ciertos detalles, cierta información del pasado de los personajes que es importante. Y ya digo que en el capítulo número 4 van a volver a retomar el tomo 13 porque hay cosas que aún se necesitan saber. Y como os he dicho durante el vídeo, no me ha gustado demasiado cómo han llevado el tema de derrocar la monarquía, porque en el manga presentan como tal la idea, el plan y después se van desarrollando las cosas para que obviamente se vaya formando el plan y todo lo que tienen que hacer. En el anime lo han hecho de forma un poco extraña, haciendo primero cosas para sacar información, contándonos ya cosas como por ejemplo que Historia es la legítima heredera del trono y después presentando el plan como si fuera la gran cosa, pero para mí, como he dicho, la manera en la que lo presenta el anime no es tan espectacular o tan impresionante como lo hace el manga. Así que eso, los que no leéis el manga, contadme si os ha sorprendido el plan de Erwin o ya lo ibais intuyendo un poco por la historia. Pero como digo, esta es mi opinión de la historia y cómo lo están llevando en el anime. Isayama obviamente es su historia y está decidiendo cómo desarrollarla, pero para mí sinceramente esta parte, este capítulo no me ha terminado de convencer. Podían haber metido mucha más chicha, mucha más información y no dejar tanto para volver otra vez a retomar el 13 y volver a coger más información. Me quedé un poco al final del capítulo, me quedé como... ¿Esto es todo? O sea, ¿esto es todo el capítulo 3? Me esperaba un poquito más de información y un poco más de fuerza en este capítulo, se me quedó un poco corto. Así que contadme si os quedasteis con la misma cara que yo a lo... ¿esto es todo? ¿O os ha parecido un capítulo bastante interesante, con mucha información y todo eso? Os espero. Y básicamente esto ha sido todo sobre el Destripando Animes y mi opinión acerca del capítulo número 3 de Shingeki no Kyojin. Si os ha gustado, no olvidéis darme un likecito y suscribiros aquí abajo si aún no lo habéis hecho y nos vemos muy prontito en un nuevo vídeo. ¡Mi!